Hay una herejía que probablemente se está predicando en tu parroquia y casi nadie se atreve a nombrarla. No entra gritando, no niega a Dios de frente. Ningún sacerdote sube al púlpito y dice: hermanos, hoy voy a negar una verdad de la fe católica. No funciona así. Los grandes errores casi nunca entran presentándose como errores, entran disfrazados de misericordia. Hablan de amor, hablan de acogida, hablan de esperanza y poco a poco van borrando el pecado, la conversión, el juicio, el infierno y hasta la necesidad de Jesucristo. Quizá la hayas escuchado sin darte cuenta. Al final, todos vamos al cielo. Dios es demasiado bueno para condenar a nadie. El infierno existe, pero seguramente está vacío. Suenan piadosas, parecen consuelo, pero detrás puede esconderse uno de los errores más destructivos de nuestro tiempo. Hoy vamos a ponerle nombre. Vamos a ver por qué contradice las propias palabras de Jesús y por qué está vaciando las iglesias y los confesionarios. Pero escúchame bien, porque esto es clave. No voy a decirte que mires a nadie como condenado. Dios no desea la condenación de nadie. El cristiano debe esperar y pedir la salvación de todos. La pregunta no es si Dios es misericordioso. Lo es infinitamente. La pregunta es otra y puede decidir tu eternidad. Quédate hasta el final, porque hay una diferencia muy pequeña en las palabras, enorme en sus consecuencias, que casi nadie te ha explicado. Pero empecemos por una escena que seguramente has vivido. Una familia acaba de perder a un ser querido. Están destrozados. Se celebra la misa y el sacerdote, queriendo consolar, dice: no estéis tristes, nuestro hermano ya está en el cielo, contemplando a Dios y cuidando de vosotros. La intención puede ser buena. Quiere aliviar el dolor. Pero hagamos una pregunta sencilla. ¿Cómo lo sabe? ¿Ha recibido una revelación privada? ¿La Iglesia lo ha canonizado? ¿Conoce con certeza lo que pasó en el corazón del difunto en sus últimos instantes? No. La Iglesia no celebra el funeral para declarar que el difunto ya está en la gloria. Ofrece el sacrificio de Cristo por su alma. Reza para que sus pecados sean perdonados. Lo encomienda a la misericordia de Dios, porque si todos los difuntos estuvieran ya en el cielo, desde el instante de su muerte, la oración por los muertos perdería su sentido. ¿Para qué ofrecer misas? ¿Para qué las indulgencias? ¿Para qué rezar por las almas del purgatorio? ¿Por qué repetir durante siglos: dales, Señor, el descanso eterno? En un funeral católico hay esperanza, pero la esperanza no es una canonización improvisada. No dice: sabemos con certeza que ya está en el cielo. Dice: lo confiamos a la misericordia de Dios, rezamos por él y esperamos que haya muerto unido a Cristo. Esa es la verdadera caridad, porque decir que ya está salvado puede conseguir que nadie rece por él. Y aquí aparece el error de fondo, ese que casi nadie se atreve a nombrar. Tiene nombre: universalismo salvífico. La idea de que todos los seres humanos se salvarán necesariamente, vivan como vivan, crean lo que crean y mueran como mueran. Algunos llegan incluso a incluir a los demonios. No es nueva. Ya apareció en los primeros siglos y la Iglesia lo rechazó. Pero hoy no suele venir con lenguaje teológico. Hoy es una atmósfera. Se da por supuesto que el cielo es el destino automático de cualquiera. Da igual que haya vivido rechazando constantemente a Dios. Da igual que nunca se haya arrepentido. Da igual que haya perseverado voluntariamente en pecados graves. Da igual que haya muerto odiando a Dios. Al final se nos dice: la misericordia borrará todas las decisiones humanas. Pero si eso fuera verdad, la libertad dejaría de ser real. El juicio sería teatro. El pecado mortal
no tendría consecuencias. Las advertencias de Cristo habrían sido exageraciones y la cruz ya no sería necesaria para salvarnos del pecado. Sería solo un símbolo de que Dios nos ama tal como estamos. Esta es la herejía silenciosa: conservar la palabra salvación, pero eliminar el peligro del que hay que ser salvado. Conservar la palabra misericordia, pero eliminar el arrepentimiento. Conservar la palabra evangelio, pero eliminar la conversión. Conservar el nombre de Jesús, pero volverlo innecesario. Y aquí está el problema que lo derrumba todo. Es casi imposible encajar esta idea con lo que dijo el propio Jesucristo. Cristo no dijo: entrad tranquilos, que todos los caminos llevan al cielo. Dijo: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por él. Qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida, y pocos lo encuentran. Dos caminos, uno a la vida, otro a la perdición. Y no lo presentó como una posibilidad teórica. También dijo: esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque muchos intentarán entrar y no podrán. En la parábola de las vírgenes, unas entran al banquete y otras se quedan fuera. La puerta se cierra. Las que llegan tarde suplican: Señor, Señor, ábrenos, y reciben: no os conozco. En el juicio final, Cristo separa las ovejas de los cabritos. A unos: venid benditos de mi Padre; a otros: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Y el Evangelio concluye: estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Fíjate en algo: el mismo adjetivo eterno describe la vida y el castigo. Si la vida eterna es de verdad eterna, el castigo eterno no puede ser una simple corrección temporal. Jesús habló del infierno porque nos ama, no para paralizarnos de miedo, sino para despertarnos. Un médico que descubre una enfermedad mortal no ama ocultando el diagnóstico. Un padre que ve a su hijo caminar hacia un precipicio no es misericordioso diciéndole: sigue, que al final todo saldrá bien. Grita, advierte, corre hacia él. Las advertencias de Cristo son una expresión de su misericordia. Pero cuidado, porque ahora viene el otro extremo, el que también debemos evitar. La fe católica no enseña que Dios cree a algunos para condenarlos. Dios no disfruta castigando. No desea la muerte del pecador. San Pablo dice que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Cristo murió por todos. La gracia se ofrece a todos. Su misericordia es infinitamente más grande que nuestros pecados. Mientras una persona vive, nunca debemos desesperar de su salvación. Incluso en el último instante puede haber una conversión que nadie ve. Mira al buen ladrón. Había desperdiciado su vida. No podía reparar casi nada, pero se volvió a Jesús. Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y Cristo respondió: hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es la grandeza de la misericordia, pero también la necesidad de acogerla, porque el otro ladrón estaba igual de cerca, veía el mismo rostro, oía las mismas palabras, veía la misma sangre y se burlaba. La cruz nos muestra las dos cosas a la vez. La gracia se ofrece y el hombre puede rechazarla. Dios quiere salvarnos, pero no nos trata como objetos sin libertad. No fuerza a nadie a amarlo. El infierno no significa que la misericordia de Dios haya sido pequeña. Significa que una criatura puede cerrarse para siempre a esa misericordia. Uno de los mayores engaños de hoy es enfrentar la justicia de Dios con su misericordia, como si fueran incompatibles. Pero en Dios
no hay contradicción. Su misericordia no destruye la verdad. Su justicia no destruye el amor. Piensa en alguien que cometió crímenes terribles, nunca se arrepintió, despreció a sus víctimas y murió justificando el mal. ¿Sería misericordioso decir que su elección da igual? ¿Sería justo ponerlo en la misma situación que quienes sufrieron por ser fieles al bien? Un cielo automático haría irrelevante toda la historia humana. El perseguidor y el mártir acabarían igual, no porque el perseguidor se arrepienta, sino porque su maldad nunca habría tenido consecuencia real. La misericordia cristiana no dice que el pecado no importa, dice que el pecado puede ser perdonado, pero para recibir el perdón hay que reconocer que lo necesitamos. Cristo no le dijo a la adúltera: lo que has hecho no importa. Primero la salvó de quienes querían apedrearla y después: vete y no peques más. Misericordia y conversión, perdón y cambio de vida, amor y verdad. Cuando se quita la llamada a dejar el pecado, ya no queda la misericordia de Cristo, queda una aprobación sentimental que deja al pecador encadenado. Pero un segundo para pedirle algo que vale más de lo que parece. Si crees que la verdadera misericordia nos libera del pecado y no que lo aprueba, escríbelo ahora en los comentarios. Señor Jesús, ten misericordia de mí y no permitas que me separe de ti. Ese comentario ayuda a que este mensaje llegue a más gente que lo necesita. Y ahora veamos lo que esta herejía provoca en la práctica, dentro de tu propia parroquia. La consecuencia más visible es que el pecado mortal ha desaparecido de la predicación. La Iglesia enseña que para que haya pecado mortal hacen falta 3 cosas: materia grave, pleno conocimiento y consentimiento deliberado. Cuando se cumple, el pecado destruye la caridad en el corazón y nos separa de Dios. Y si la persona no se arrepiente y muere así, pone en peligro su salvación eterna. Pero, ¿cuándo fue la última vez que oíste una homilía clara sobre el pecado mortal? En muchos sitios se habla sin parar de la fragilidad, de heridas, de procesos, de acompañamiento. Y todo eso puede ser legítimo. Somos frágiles, estamos heridos, necesitamos acompañamiento. Pero también somos responsables. Podemos tomar decisiones graves, podemos rechazar conscientemente la ley de Dios, podemos endurecer el corazón. Cuando todo pecado se reduce a una herida psicológica, desaparece la responsabilidad. Y cuando desaparece la responsabilidad, desaparece el arrepentimiento, y entonces la confesión empieza a parecer innecesaria. El resultado lo ves en muchas parroquias: filas interminables para comulgar y confesionarios vacíos. No se trata de sospechar de cada persona que comulga, pero sí de preguntarnos: ¿ha desaparecido el pecado grave o ha desaparecido la conciencia del pecado? La comunión no es un premio para perfectos, es alimento para los débiles, pero precisamente porque es el cuerpo de Cristo, debe recibirse dignamente. San Pablo advierte que quien come el pan o bebe el cáliz del Señor indignamente se hace reo del cuerpo y de la sangre del Señor, y añade que cada uno se examine antes de comer y beber. La doctrina católica enseña que quien tiene conciencia de pecado mortal no debe comulgar sin haber recibido antes la absolución, salvo casos excepcionales muy concretos. Pero cuando se predica que Dios nunca juzga, que todos están siempre incluidos, que ningún comportamiento puede separarnos de Él, la comunión deja de ser encuentro con el Dios vivo y se convierte en un gesto social, algo que haces porque lo hacen todos. No comulgar empieza a parecer raro. Confesarse antes de comulgar, escrupuloso. Hablar de profanación, poco misericordioso. Pero la Eucaristía no necesita
que rebajemos la verdad para que la gente se acerque. Necesita que le ayudemos a acercarse bien. La verdad pastoral no dice, no importa cómo vivas, comulga. Dice, Cristo te ama, quiere perdonarte, quiere transformarte y desea entregarse entero a ti. Reconcíliate con Él y acércate. Esta herejía destruye también la misión. Durante siglos los misioneros dejaron su tierra, cruzaron océanos, aprendieron idiomas, soportaron enfermedades y muchos dieron su vida. ¿Por qué? Porque creían que Jesucristo es el Salvador del mundo y que anunciar el Evangelio es el mayor acto de caridad. Hoy, en cambio, se escucha, no hay que convertir a nadie, todas las religiones son igual de válidas, que cada uno sea fiel a su propio camino. Pero si todas las religiones salvan igual, la misión cristiana se vuelve arrogancia, el bautismo deja de ser necesario y el martirio de los apóstoles se vuelve incomprensible. ¿Por qué San Pedro y San Pablo arriesgaron la vida predicando a Cristo? Porque habían oído, id por todo el mundo y proclamad el Evangelio. El que crea y sea bautizado se salvará. Sí, la Iglesia enseña que Dios puede salvar a quien sin culpa propia no conoce visiblemente a Cristo, pero busca la verdad y sigue la gracia que ha recibido. Pero eso no significa que todas las religiones sean equivalentes. Si alguien se salva sin conocer exteriormente a Cristo, se salva por Cristo, no por Buda, no por Mahoma, no por una energía impersonal. Toda salvación viene de Jesucristo. Que Dios pueda actuar de formas que no vemos no vuelve inútil evangelizar. Conocer a Cristo es un bien, el bautismo es un bien, el poder confesarse es un bien, la Eucaristía es un bien. Negarse a evangelizar por respeto humano no es humildad. Puede ser indiferencia ante el destino eterno de los demás. Otra frase muy repetida, Dios no mira la religión, solo importa ser buena persona. ¿Pero qué es ser buena persona? Casi todos nos creemos buenos según nuestros propios criterios. El cristianismo no enseña que nos salvemos por sentirnos mejores que otros. Nos salvamos por la gracia de Jesucristo. Las buenas obras son el fruto necesario de esa gracia. Pero no compramos el cielo acumulando puntos morales. Y amar a Dios no es un detalle secundario. Jesús dijo que el primer mandamiento es amar a Dios con todo el corazón, el alma y la mente. El segundo, amar al prójimo. No podemos borrar el primero y quedarnos con una amabilidad solo horizontal. Alguien puede ser educado, generoso y respetado, y a la vez rechazar conscientemente a Dios o defender conductas gravemente injustas mientras se cree compasivo. Nuestros sentimientos no son la medida del bien y del mal. Necesitamos la verdad revelada por Dios. El joven rico era moralmente respetable, cumplía muchos mandamientos. Jesús lo miró con amor, pero cuando le pidió que lo siguiera, se fue triste. Ser correcto no bastaba, tenía que entregar el corazón. Entonces, ¿qué debe creer un católico? ¿Vivir angustiado pensando que casi todos se condenan? No. ¿Señalar a personas concretas y declararlas en el infierno? Tampoco. La Iglesia no nos ha dado una lista de condenados. Ni siquiera nos obliga a afirmar que Judas esté con certeza en el infierno, aunque las palabras de la Escritura sobre él sean estremecedoras. Podemos y debemos esperar la salvación de cada persona. Confiar en la misericordia de Dios. Pensar que en los últimos segundos ha ocurrido algo que nadie vio. Ofrecer misas, rezar, pedir la conversión de los pecadores. Lo que no podemos es convertir esa esperanza en una certeza doctrinal de que nadie puede condenarse. La esperanza cristiana no dice el infierno está vacío, dice Dios ofrece su gracia a todos. Por eso rezaré, evangelizaré y lucharé para que nadie se pierda.
Si creemos que nadie puede perderse, dejaremos de luchar. La verdadera esperanza produce misión. El falso optimismo produce indiferencia. Y seamos justos también aquí. No toda persona que dice una frase confusa es hereje. La herejía, en sentido estricto, es negar con obstinación una verdad que hay que creer con fe. Un sacerdote puede expresarse mal, querer consolar, usar palabras poco precisas. El objetivo no es una caza de herejes, sino reconocer las proposiciones contrarias a la fe. Podemos decir, afirmar que todos se salvan necesariamente es incompatible con la doctrina católica, sin sentenciar la conciencia de nadie. La caridad exige claridad en la doctrina y prudencia en los juicios personales. Alguien dirá que hablar del juicio y del infierno aleja a la gente, pero llevamos décadas haciendo lo contrario. Se dejó de hablar del pecado, se dejó de hablar de la condenación, se dejó de hablar de la necesidad de convertirse. Se quiso presentar un cristianismo cómodo, amable y sin exigencias. ¿Y el resultado? Iglesias vacías, confesionarios abandonados, vocaciones en caída, generaciones que no conocen las verdades básicas de la fe. Porque, ¿para qué levantarse un domingo si tu eternidad no depende en nada de tu relación con Dios? ¿Para qué obedecer los mandamientos? ¿Para qué sacrificar deseos? ¿Para qué evangelizar a tus hijos? Si todos llegan al mismo sitio, la religión se vuelve una afición cultural. El universalismo quiso hacer el cristianismo más atractivo y lo hizo irrelevante. El hombre moderno puede vivir sin una iglesia que solo le diga: eres maravilloso, sigue tal como estás. El Evangelio, en cambio, dice: Dios te ama tanto que no quiere dejarte tal como estás. Quiere perdonarte, quiere sanarte, quiere arrancarte del pecado, quiere hacerte santo, quiere llevarte al cielo. Pero tú debes responder. La cuestión no es si Dios es misericordioso. Lo es infinitamente. La cuestión es: ¿aceptamos su misericordia? No es si Cristo murió por todos. La cuestión es: ¿viviremos unidos a Él? No es si la puerta del perdón está abierta. Lo está mientras vivimos. La cuestión es: ¿entraremos? El demonio usa dos mentiras opuestas. Antes del pecado te dice: no pasa nada, Dios es misericordioso. Después del pecado te dice: ya no tienes perdón, Dios no puede salvarte. Las dos son mentira. Antes de caer, recuerda la justicia de Dios. Después de caer, recuerda su misericordia. Ni abusar de su perdón para pecar tranquilo, ni desesperar de su perdón cuando has pecado. La respuesta católica es concreta: confesarse, arrepentirse, reparar, empezar de nuevo. Y como acabamos de decir, la fe verdadera se demuestra en obras. Así que déjame pedirte ayuda para una obra muy concreta de misericordia. En nuestro banco de alimentos de la Asociación Familia de San José atendemos cada semana a numerosas familias y personas en situación de vulnerabilidad. Gracias a tu ayuda podemos seguir ofreciendo alimentos. Pero ahora tenemos una necesidad urgente. Necesitamos 3 arcones congeladores de 700 litros, imprescindibles para conservar bien los alimentos congelados que recibimos y evitar que se estropeen. Puedes colaborar de 2 maneras: con los enlaces de la descripción y del comentario fijado. Puedes regalarnos uno de los congeladores desde Amazon. Necesitamos 3 unidades. O hacer un donativo por PayPal con la cantidad que puedas. Cada euro nos acerca un poco más a conseguirlo y a seguir atendiendo a quienes más lo necesitan. Que Dios te lo pague. La herejía más peligrosa no siempre es la que niega a Dios de frente. A veces es la que conserva su nombre, pero vacía sus palabras. Habla de misericordia, pero quita el arrepentimiento. Habla de salvación,
pero quita el peligro de condenarse. Habla de Jesús, pero da a entender que nadie necesita convertirse a Él. La Iglesia no existe para decirnos que da igual cómo vivamos. Existe para llevarnos a Jesucristo, para anunciarnos que nuestros pecados pueden ser perdonados, para alimentarnos con los sacramentos y prepararnos para la eternidad. No sabemos cuántos se salvarán, no sabemos quién se condenará. No debemos desear la condenación de nadie, debemos rezar por todos, pero sabemos que Jesucristo nos advirtió en serio sobre la posibilidad de perdernos, y nadie ama más que Él. Tomar en serio sus advertencias no es negar su misericordia, es creer en Él. Hoy es el momento de volver. Hoy es el momento de confesarse. Hoy es el momento de dejar ese pecado que llevas demasiado tiempo justificando. Hoy es el momento de rezar por tus familiares alejados de la fe. Comparte este vídeo con quienes hayan oído alguna vez que todos vamos inevitablemente al cielo. Puede ser justo lo que necesitan. Suscríbete y activa la campana para seguir defendiendo juntos la fe católica. Y una última cosa. Hoy hemos hablado de cómo el error se infiltra en la Iglesia disfrazado. Si quieres entender una de sus vías más antiguas e influyentes, te recomiendo un libro que te dejo enlazado en la descripción. Masonismo y catolicismo, de Félix Sardá Salvany, un clásico que explica por qué la fe católica y las logias son absolutamente incompatibles, una gran ayuda para formarte y defender tu fe con argumentos. Y escribe ahora en los comentarios esta oración: Señor Jesús, ten misericordia de mí y no permitas que me separe de ti. Porque la verdadera misericordia no nos dice que el pecado no importa. La verdadera misericordia nos libera del pecado y nos conduce a la vida eterna.